déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, porque grábenme, compañeros. Fíjense, a Sin Censura buscan ridiculizarlo. A su servidor buscan atacarme. A nuestros colaboradores los han amenazado, incluso. Y nos han dicho, entre otras cosas, que somos pues un pinche espacio youtubero, una esquinita palera para aplaudir todo lo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ayer quedó demostrado que las investigaciones que le presenta aquí el maestro Ricardo Sevilla tienen un gran impacto, que hasta desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han tenido que pronunciar sobre lo que le presentó aquí en Sin Censura. Ojo con esto que le estoy diciendo, para los Brosos, para los Loret de Mola, para los López Dóriga, para los Gómez Leiva, para los Marín, para los Ricardo Rafael, para todos los que nos regatean un espacio en el debate público nacional. Aquí está lo que le quiero compartir. Ayer, el maestro Ricardo Sevilla le presentó una investigación sobre presunta corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 3 cursos de inglés por los que se pagaron más de 8 millones de pesos. Con datos duros, con los contratos en la mano, el maestro Ricardo Sevilla ayer aquí en Sin Censura dio cuenta de esto que de entrada resulta una incongruencia y hasta una grosería en un país de tantos pobres. Dijo ayer el maestro Ricardo Sevilla: vean esto, urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos explique por qué pagó más de 1 millón de pesos por un curso de inglés que solo duró un día. La adquisición de productos y servicios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación está impregnada de corrupción. Los magistrados y las ministras siguen haciendo de las suyas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su cuenta oficial en Twitter, responde: la información publicada no corresponde al presupuesto ejercido por la actual administración. En el nuevo Poder Judicial de la Federación estamos haciendo más con menos, y en los informes anuales de 2019 a 2021 se puede corroborar. O sea, no desmienten, al contrario, confirman la investigación del maestro Ricardo Sevilla, quien con justa razón esta mañana escribe: terrible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que pagó más de 1 millón de pesos por un curso de inglés que duró un día, pero aseguran que no fue en esta administración. Dicen que fue entre 2017 y 2018. Entonces, ¿qué harán? ¿Habrá una auditoría, una sanción por parte del Consejo de la Judicatura Federal, o se cruzarán de brazos? Eso es lo que provoca Ricardo Sevilla con sus investigaciones y cuando presenta los datos duros. Y por eso debo iniciar con un reconocimiento, Ricardo, y un agradecimiento de parte de la audiencia de Sin Censura por presentarnos estas investigaciones todos los miércoles, investigaciones, reportajes especiales para la audiencia de Sin Censura que pues generan esto, la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiendo que en efecto pagaron 1 millón de pesos por un curso de inglés que duró un día. Pero fue antes, ahora no. Pues la Suprema Corte sigue teniendo los ministros, algunos de esos tiempos. De hecho, uno de ellos, hoy ministro, fue ministro presidente, y tengo entendido que fue en esos años de los que tú estás exponiendo. El maestro Ricardo Sevilla, columnista del diario Basta, periodista independiente, escritor y orgulloso miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, te saludo con mucho gusto, sobre todo hoy. Querido Vicente, público memorioso, te saludo con muchísimo entusiasmo como siempre. Y sí, en efecto, ayer en nuestra investigación especial para Sin Censura revelamos esta trama de corrupción que la Suprema Corte de Justicia pagó
más de 8 millones de pesos, por impartir 3 cursos de inglés. Y aunque buscamos a la Corte para que nos diera a conocer su posicionamiento antes de publicar esta investigación aquí en este espacio informativo, no obtuvimos respuesta. No obstante, poco después de dar a conocer los contratos y los informes aquí en Sin Censura, subimos capturas de pantalla a nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. La sorpresa, Vicente, fue que en uno de nuestros tweets, donde colocamos la imagen de un informe emitido por la propia Corte, donde comunicaban haber pagado más de 1 millón de pesos por uno de estos cursos de inglés que duró, fíjese nada más, un día, solo un día, recibimos una respuesta, esta respuesta que acabas de leer, de parte de la Suprema Corte de Justicia, donde nos dicen que la información publicada no corresponde al presupuesto ejercido por esta administración, y agregan, con no sé si con cinismo, con dejadez, que en el nuevo Poder Judicial de la Federación, así se describen, están haciendo más con menos, y nos enfatizan que en los informes anuales de 2019 a 2021 podemos corroborar eso. Ahora, lo sorprendente, lo que nos ha dejado boquiabiertos, es que nos hayan respondido que sí lo hicieron, que sí pagaron más de 1 millón de pesos por un curso de inglés que, insisto, duró un día. ¿Y qué digo un día? Unas horas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se darán cuenta los jueces y los magistrados de la exhibidota que se acaban de dar? Qué decepcionante ver al máximo Tribunal Constitucional de México comportarse así, de manera tan indolente. No cabe duda de que el Poder Judicial está corrompido hasta sus cimientos. Tiene razón el presidente López Obrador, y quien hemos estado diciendo que los tribunales, todos prácticamente, están infestados de magistrados, de jueces, de ministros que tienen la corrupción como una segunda carrera. No cabe duda tampoco de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues debería de ser un lugar lleno de jueces nítidos, transparentes. Se supone que, siendo el máximo tribunal de México, debería encargarse de impartir justicia y de tener jueces celosos, pero no. En lugar de impartir justicia, son generadores de impunidad y sirven a intereses particulares, no a México. Entonces, esto da cuenta de que en la Suprema Corte de Justicia pues es un nido de ministros y magistradas corruptas. ¿Cómo se atreven a responder tan cínica, tan campantemente? Yo me quedo perplejo, y esto es inaudito porque, como ayer revelamos aquí en Sin Censura, estos contratos en efecto fueron concedidos entre 2017 y 2018, justamente como tú decías hace un momento, tienes entendido que ocurren durante la gestión de uno de estos ministros, que es precisamente Luis María Aguilar Morales, que en ese momento estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay que enfatizar que Luis María Aguilar Morales sigue siendo magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la gente debe saber de entrada que los magistrados y las magistradas duran 15 años en el cargo. Entonces, ahí están la mayoría de estos personajes actualmente. Estamos hablando de 2017 y de 2018. En ese periodo fue cuando se contrataron estos servicios. 3 contratos que suman entre ellos más de 8 millones de pesos, y uno de estos cursos dura unas horas, ni siquiera un día, unas horas. 1,200,000 y tantos mil pesos. Aquí se lo dimos a conocer en Sin Censura con datos duros. Ahora, la gente también debe saber, Vicente, que Luis María Aguilar Morales es precisamente el ministro que en estos momentos está en el ojo del huracán,
porque es quien está proponiendo que desaparezca la prisión preventiva oficiosa. Que tampoco se nos olvide que Aguilar Morales fue propuesto como magistrado precisamente por Felipe Calderón, y de acuerdo con varias investigaciones, con varios testimonios, con varios columnistas, este hombre sigue trabajando precisamente para Felipe Calderón. Ya basta que la Suprema Corte de Justicia nos explique por qué contrataron a una escuela de inglés que además no es una escuela patito, no es una escuela barata, está ubicada en Polanco, además le pagan por hora 1,320 y tantos pesos por hora. En 2017 es un superprecio, porque actualmente, como lo dimos a conocer también aquí en Sin Censura con datos duros, en este momento, hasta el día de ayer, tú en esa escuela pagabas lo máximo 290 pesos la hora. Entonces, imagínate, si en la Corte avalaron pagar en la presidencia de este magistrado 1,300 y tantos pesos, se pagaron 1,000 pesos más por hora. Entonces, es una cifra absolutamente delirante. Que nos explique la Suprema Corte de Justicia qué enjuagues tiene con la escuela de British Council, que realicen una auditoría, que nos digan ¿qué fue lo que pasó? Nadie se dio cuenta, se hicieron de la vista gorda. Es un informe presentado por la Dirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En un periodo tan corto se dio este dinero, pero ahora dicen que es una nueva corte. Sin embargo, los magistrados, insisto, están en la mayoría. Entonces, el magistrado, sujeto que está, Luis María Aguilar Morales, es el que avala estos contratos, y es el mismo que propuso Calderón, que se quedó y que está golpeando al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, porque nos da la impresión de que respondieron desde la víscera, a bote pronto, y que no tenían los datos bien corroborados. Si los hubieran tenido bien corroborados, le hubieran asegurado a las personas a las que estuvimos informando que iban a hacer una auditoría, que iban a ver cómo estaba el asunto, a indagar, a impartir justicia, pero no lo están haciendo. Al contrario, están reconociendo esta anomalía, y se tiene que ir a fondo, porque esto va a seguir sacando mucha basura, querido Vicente. Espérate para que digan, Ricardo, que nosotros estamos desde esta trinchera o desde nuestras trincheras presionando a nombre del gobierno, por encargo del gobierno, a los ministros, ¿no? Golpeando a los ministros. El gobierno de la República, de hecho, a través del subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo García Verdeja, dijo en la mañanera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimina la prisión preventiva oficiosa, cometerá un fraude a la Constitución. Es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. También los gobernadores de la 4T han pedido en un desplegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la prisión preventiva. No pueden reformar así. Bueno, pues yo digo que en este momento es importante exhibir cosas como las que tú ayer diste cuenta aquí en Sin Censura, Ricardo, porque podríamos entender qué personajes y por qué personajes están y por qué actúan como actúan y deciden como deciden. Creo que esa es la aportación de investigaciones y reportajes como el de ayer, Ricardo Sevilla. Sí, no es casualidad que estos personajes están íntimamente ligados, que están llevando a cabo una narrativa que, por cierto, publican
en la sección de la revista Nexos que se llama El Juego de la Corte. Esa sección ya tiene mucho tiempo que la implementó Héctor Aguilar Camín en esa revista, en ese pasquín neoliberal que, pues bueno, con la ayuda de sus amigos magistrados, impulsó para darle visibilidad a los temas de sus amigos magistrados. Entonces están haciendo esa narrativa y nosotros hemos escuchado el clamor de la gente, los señalamientos que se han hecho en torno a la corrupción que podría existir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en otros tribunales. Entonces nos dimos a la tarea como periodistas de indagar, de investigar, a ver cómo estaban los gastos, cómo los estaban destinando, y nos encontramos con este tipo de cosas. No tenemos ningún tipo de línea editorial, no tenemos ningún tipo de injerencia, ni con actores políticos, ni con partidos políticos. Esto es el clamor de la gente. La gente está hablando y está hablando fuerte, está escribiendo en redes sociales que estos magistrados, que estas ministras están llevando recursos o destinando recursos de una manera bastante nebulosa, y nos dimos a la tarea de ver, a ver si es cierto que esas cosas estaban ocurriendo, y mira, encontramos este pequeño hilo y vamos a seguir jalando y seguramente van a salir mucho más cosas, pero pues el tema en los medios de comunicación corporativos no lo van a tomar, no lo van a retomar, porque tienen esta campaña en contra de la prisión preventiva oficiosa, que la quieren suprimir, y hay que decirle a la gente que suprimirla sería dejar a la sociedad a merced de pillos. Es importantísimo que permanezca en la Constitución esta figura, la prisión preventiva oficiosa. Es más, como se ha dicho, a la Suprema Corte de Justicia no le corresponde derogarla del ordenamiento jurídico, no le corresponde. Y fíjese usted, la prisión preventiva oficiosa, más que una condena anticipada, como lo están manejando, es realmente una medida instrumental para asegurar el cumplimiento de los fines legítimos del proceso penal. Y si la eliminan, pues eso no va a solucionar los problemas de inseguridad del país, como lo está diciendo Carlos Marín, como lo está diciendo Ciro Gómez Leiva y toda esta bola de desinformadores. Nosotros lo que estamos haciendo es investigar, no somos expertos en estos temas, y por eso estamos investigando. Primero, para darnos claridad a nosotros mismos, y en segunda, para darle a conocer a la gente cuáles son los fines secretos que estos personajes están persiguiendo, y ahí se ve. En esta nueva etapa, pues ellos ya dijeron, ya como dice la frase hecha, ahogado el niño, van a tapar el pozo, pero no lo han conseguido, porque la misma gente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en otros tribunales nos está buscando y nos pasa también parte de esta información, sus testimonios, y nos dicen, ¿sabes qué, Ricardo? Sabemos que estás en Sin Censura, sabemos que estás en los datos duros, sabemos que eres periodista independiente y te queremos dar a conocer estos contratos, estos testimonios, y pues bueno, nosotros que practicamos un periodismo social, a quienes nos importa la gente, damos a conocer esto, y mira, ahí está la Suprema Corte de Justicia diciendo que sí lo hicieron, y bueno, como dice la frase hecha, el pez por su propia boca muere. Oye, mi querido Ricardo, ¿y por qué no, antes de que te vayas, en el Día Internacional del Periodista, gracias a todos los que nos han hecho llegar sus comentarios, sus felicitaciones, seguramente no recibiremos muchas felicitaciones de colegas de la élite del periodismo, porque para ellos no somos verdaderos periodistas por estar en redes sociales, pero bueno, en este Día Internacional del Periodista, pues vaya madriza que le puso el periódico El País de España a Enrique Peña Nieto, al darnos otro elemento más para decir que Peña Nieto ni tan pendejo, es un personaje perverso.
y muestra la calaña, el talante de este que fuera gobernador en el Estado de México y presidente de nuestro país. El expresidente Enrique Peña Nieto, con todas las trácalas y con todas las artimañas, buscó su residencia en España con un visado para enfermos o para víctimas de violencia de género. Vea nada más los niveles de este personaje. El diario español El País revela que el expresidente Enrique Peña Nieto lleva casi 2 años instalado en España gracias a una golden visa o un visado dorado, un permiso muy exclusivo reservado a grandes inversores extranjeros. Pero antes de lograr definitivamente la autorización por la compra de un local comercial de más de $500,000, más de 10 millones de pesos mexicanos, intentó varias vías para conseguir su residencia en España. Llegó a solicitar una autorización de residencia por presuntos excepcionales no previstos en el reglamento de extranjería, destinada, por ejemplo, a enfermos o hijos de víctimas de violencia de género. España, sin embargo, no admitió su solicitud a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello. Peña Nieto vive desde hace al menos 2 años en un chalet de una urbanización de lujo a las afueras de Madrid. La propiedad del chalet figura a nombre de una constructora con intereses en México y Chile. La solicitud fallida que Peña Nieto realizó, según fuentes familiarizadas con el caso, se ampara en la disposición adicional del reglamento de la Ley de Extranjería que permite a la Administración otorgar autorizaciones de residencia sin seguir el cauce habitual cuando existan circunstancias excepcionales de naturaleza económica, laboral o social que lo aconsejen. La Administración suele usar esta figura para beneficiar a perfiles de extranjeros muy vulnerables, ¿sí? Chucha y tus calzones, afectados por casos de enfermedad o violencia. Esta fórmula es también a la que se ha recurrido para premiar algunos actos heroicos de inmigrantes en situación irregular. En el caso de Peña Nieto, la Administración consideró que no concurría ninguna circunstancia excepcional que justificase que el expresidente de México se saltase los canales habituales. Tras la negativa, Peña Nieto, asesorado por un prestigioso despacho de abogados, decidió optar por la vía con la que los grandes inversores logran sus papeles en España. La ley ofrece desde 2013 la residencia a quien compra inmuebles por más de $500,000. Esta fórmula ha sido durante todos estos años la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates rusos, chinos o empresarios venezolanos se instalen en España. Según revela la Secretaría de Estado de Migraciones española, Peña Nieto adquirió este local comercial por 570,000 euros, algo así como 11.4 millones de pesos. Con esta fórmula logró sus papeles en octubre de 2020. Tras 2 años en vigor, necesita renovar su autorización para continuar viviendo en España de forma legal. El local comercial con el que Peña Nieto consiguió su visa dorada, escriturado el 18 de septiembre de 2020, del que no consta hipoteca, ha pasado por una reforma reciente y es ahora un piso de lujo de 105 metros cuadrados situado en el barrio de Chamberí, uno de los más acomodados de la capital española. El inmueble se mantiene vacío de acuerdo con la versión de los vecinos del inmueble. Peña Nieto lo puso en venta en julio. El anuncio de la inmobiliaria lo presenta como un impresionante piso recién reformado. La oferta se publicó en un portal inmobiliario horas después de que se anunciara la primera investigación en su contra. El 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ustedes recordarán, después de la insistencia de Sin Censura en la mañanera, llevó al presidente a solicitar la presencia de Pablo Gómez como titular de la UIF, y el 7 de julio anunció que la Fiscalía General de la República le seguía la pista por cobrar presuntamente $1 millón, más de 26 millones de pesos, a través de un esquema de transferencias irregulares desde el extranjero. En agosto, la Fiscalía General de la República anunciaba una nueva batería de investigaciones en su contra por corrupción. Mi querido Ricardo, muestra de que la insistencia desde la trinchera periodística sí tiene importancia, que por más que intenten desestimar los esfuerzos de la mañanera y el impacto de la mañanera, y que intenten ridiculizarnos a muchos que estamos claros en qué papel estamos jugando
en esta realidad periodística, pues ahí están los resultados. Y me queda claro que hay una perversidad en esto de Peña Nieto por lo que publica el periódico El País, porque si tenía el dinero y podía haber conseguido la visa dorada invirtiendo el $500,000, ¿por qué quería que le dieran su residencia en España, su visado en España, haciéndose pasar como enfermo o como hijo de una víctima de violencia de género o como alguien vulnerable? Mi querido Ricardo Sevilla, dame tu opinión. Sí, en efecto, esto corrobora la sevicia de Enrique Peña Nieto. Es un personaje que desde que era gobernador del Estado de México estuvo enredado en muchísimos escándalos. Pese a ello, el grupo Televisa, que tiene intereses y que los ha tenido muy claros siempre en torno a las inversiones que ha tenido con diferentes gobiernos, lo impulsó para que se quedara con la presidencia de la República, ese show que montaron entre esa televisora y el gobierno federal, pues duró un sexenio colmado de ineficacias, de robos, de torpezas, de dislates. Enrique Peña Nieto, pues no actuó solo, como la gente sabe, pues estuvo en íntima relación con Videgaray. Me está acordando de Eduardo Videgaray, pero este es el hermano, pero bueno, se me fue el nombre del ex canciller Videgaray, Luis Videgaray. De Luis Videgaray estuvo muy cerca de él, era su mano, la mano que operaba, estuvo con Emilio Lozoya, con Rosario Robles, que ya está más o menos libre, por lo menos está fuera de prisión, y esto nos revela en efecto que Enrique Peña Nieto, pues al igual que otros exmandatarios, han salido por pies del país porque hicieron muchísimo, hicieron una devastación social, una devastación económica, hicieron sufrir y padecer al pueblo de México, robándolo de una manera desmesurada, y pues bueno, se va a España, como han ido otros tantos. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto es muy amigo de Enrique Krause, sí lo es muy amigo de él, de Héctor Aguilar Camín, eran sus intelectuales orgánicos, se presentaban en Los Pinos, lo aconsejaban. Él es un personaje absolutamente anodino, entonces mandaba a traer a estos personajes para que platicaran con él y le dieran algún norte de lo que podía estar haciendo en materia educativa, en materia cultural, en materia política, etcétera. No es el único Peña Nieto que está buscando España como recurso ideal o como lugar ideal, paradisíaco para fugarse. Hay que recordar que el propio Enrique Krause, con la ayuda de Felipe Calderón, obtuvo la nacionalidad española. Durante el sexenio de Peña Nieto fue y buscó esta nacionalidad, se la entregaron, le dieron incluso un premio, la famosa orden de Isabel la Católica. Entonces, estos personajes siempre están buscando diferentes salidas porque saben cómo han empantanado el país de corrupción, porque no son como el presidente López Obrador, que él al término de su mandato se irá a su quinta, a retirarse cómodamente, y después de tener un gobierno que le duela a quien le duela, pues ha sido muy eficiente, muy eficaz, y ha ayudado con estos programas sociales que ya están colocados como un hito histórico. Enrique Peña Nieto no es así. Ya vemos, nos están informando en El País. Hay que ver qué jaloneos también hubo ahí con Prisa, porque Prisa pues es el dueño de esta empresa, que a lo mejor se enojaron con Juan Luis Cebrián, que es uno de los hombres poderosos de Prisa, un autor, por cierto, muy amigo de Enrique Krause también, que le abrió las puertas. Entonces hay que ver también el trasfondo, a ver qué está sucediendo ahí con Prisa, por qué ya no están arropando a Enrique Peña Nieto y por qué lo están arrojando a la calle. En una de esas, y si nos cedemos un poquito a la especulación, a lo mejor están enojados en Prisa porque asumen que Enrique Peña Nieto
pues no está siendo criticado como su amigo Felipe Calderón por esta administración, pero bueno, pues aquí están los resultados también. Hay, como tú bien presionaste, bien mencionas en la mañanera, pues esta revelación que nos dio a conocer Pablo Gómez, de que sí está llevándose a cabo una investigación sobre la presunta corrupción de Enrique Peña Nieto. Entonces, para eso sirve el periodismo, para hacer estos planteamientos, y bueno, responsable eres tú también, querido Vicente, y va mi reconocimiento por eso, porque hiciste este planteamiento en la mañanera que pues no se habían atrevido a hacer ni en los medios de comunicación corporativos ni en otros medios de comunicación. Entonces, ahora ya sabemos, está visible el asunto, y vamos a seguir rascando a ver qué es lo que encontramos, y sin duda vamos a encontrar bastante pus, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto fue absolutamente rampante, fue un gobierno lleno de corrupción, y pues ahí están los resultados. Ya Peña Nieto no va a estar tranquilo en España. Así es, mi querido Ricardo, por favor, manténnos al tanto de las reacciones desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ya confirmaron que sí se pagó $1 millón de inglés de un día, pero que fue en años anteriores, no en esta administración, hay que seguir esperando, o por lo menos seguir presionando para que se nos diga cómo se va a investigar, qué medidas se van a tomar, qué actos disciplinarios. Por favor, te pido, y por lo pronto también hay que invitar a la gente para que te apoye en tus redes, en tus trincheras, en tus espacios, Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, vamos a seguir alerta, atentos, presionando en efecto para que nos dé una información más abundante y un posicionamiento más claro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde estoy publicando una columna todos los días. Síganme, por favor, aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, y también síganme en Los Datos Duros, donde tenemos informativo en punto de las 8:30, y vamos a seguir hablando sobre este y otros temas. Vamos a estar alertas, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, felicidades en este Día Internacional del Periodista.